Algo, experto en temas energéticos. Lo tenemos vía Zoom, vamos a dialogar este tema bastante importante, que ya lo hemos venido dialogando con él sobre la crisis energética de nuestro país, pero ahora el boom es el tema del alquiler de la barcaza de energía eléctrica. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Hola Lisette, Carlos Luis, Javier, un abrazo y gracias por darme la oportunidad a este medio de comunicación tan importante como Radio La Unión para invitarme y poder expresar nuestros criterios. Estamos siempre encantados. Ingeniero, como ya lo decía hace unos minutos, hemos hablado con usted en reiteradas ocasiones sobre la crisis energética, cuáles serían esas soluciones. Ahora, el tema de la barcaza ha traído controversias, opiniones diversas, dimes y diretes. ¿Qué decir al respecto? ¿Esto va a solucionar el inconveniente de la crisis energética? Por 18 meses ha dicho el gobierno que va a dar el aporte a esta barcaza de energía eléctrica que estaría operando aparentemente en agosto de este año. Adelante, ingeniero. Bueno, la barcaza lamentablemente es el último de los recursos, pero es el peor de los mundos. Pues, quiero empezar diciendo, es necesario haberla contratado, pero es peor de los mundos por el costo que tiene. Según el propio ministro Luque, mencionaba que cuesta 14 centavos el kilovatio hora sin combustible. Eso quiere decir que estaríamos por alrededor de los 16 centavos el kilovatio hora. Entonces, llama la atención y evidentemente las autoridades de control tendrían que hacer los análisis de cómo estos señores de esta empresa aparentemente tomó la decisión de enviar un barco que es enorme, es una barcaza, es un edificio de generadores eléctricos de más de 125 megavatios, sin haber firmado un contrato, sin tener la certeza de que van a ser adjudicados. Incluso algún medio digital mencionó que iniciaron viaje sin haber salido ni siquiera a la licitación. Entonces, esto evidentemente llama la atención, pero digamos, al país no le toca de otra que recurrir a este eh, mecanismo de emergencia de traer esta barcaza. Pero yo quisiera analizar algo que es anterior a la barcaza y que sí llama la atención. Recordemos que el costo de la barcaza va a ser por 16 centavos el kilovatio hora, pero se pasaron por alto un informe de Petroecuador que recomendaba al ministro Luque que para tener una solución rápida, eficiente, efectiva en costos, se tenía que potenciar Campo Amistad para levantar la producción de gas, ya que existe toda la infraestructura y existe una termoeléctrica que puede subir la producción más de 300 megavatios y solo requiere de gas. Y a corto plazo, Petroecuador le propone al ministro Luque que hay que hacer un workover y mantenimiento de pozos que puede llegar en semanas a ser una solución para levantar al menos 100 megavatios a un costo de solo 8 centavos el kilovatio hora versus los 16 que se está pagando en la barcaza. Es probable que igual se necesitaba la barcaza, pero ¿por qué dejaron de lado una solución más rápida y más barata? Y la respuesta ante esto fue porque pescaron algunos actores a río revuelto y promovieron la importación de gas vendiéndonos humo, que es una solución para esta crisis, cuando ya se les dijo por todos los medios de comunicación que no, el Ecuador no tiene infraestructura para importar gas natural y esa infraestructura para importar gas natural toma al menos 2 años. Aún así, se enfocaron en importación de gas, sacaron un reglamento que favorece 100% a los importadores de gas, hicieron, digamos, sacaron unas reglas de juego para beneficiar la salida de divisas y darles cero impuestos de salida de divisas a los importadores de gas. Y aquí hay responsables, como obviamente son actores del gobierno, como corresponsables, que no se los menciona mucho. Y entre estos, por ejemplo, está la mal llamada Cámara de la Energía, que más bien parece Cámara de Importadores de Energía, que es la única Cámara de Energía del mundo que promueve importación de gas. Esto para que me comprendan los amigos y la audiencia, es como que la Cámara de Acuacultura promueva que se importe camarón al Ecuador. Aquí está el presidente de esta Cámara de la Energía, que es el señor Roberto Aspiazu, que se ha dedicado a defender los intereses de los importadores de combustibles y de gas natural
sabiendo que existen estos informes de Petroecuador que decían claramente y concluían que se debe promover la producción de gas rápidamente para que esto sea una solución más efectiva y más barata. 8:12, ingeniero. Ahora, ya la barcaza está viniendo, se ha dicho. ¿Cómo usted evalúa? El ministro Luque ha pedido la Contraloría que haga la auditoría respectiva, pero él ya no está en este ministerio, está otro ministro. ¿Cómo usted cataloga ahora la función que realiza el ministro actual? ¿Tiene experiencia? ¿No tiene experiencia? ¿Debería estar en el cargo? ¿Va a asumir con responsabilidad? Aquí se están haciendo de la vista gorda de algunas cosas, Lisset, y esto hay que apuntarlo con el dedo. El ministro actual, que va a tener que ser uno de los que, entiendo yo, va a firmar el contrato de la Ujú. barcaza, porque no ha estado firmado, con el señor Calero, que es el gerente de SELEC, le tienen que explicar al país no solo el proceso de la barcaza, sino por qué se ha mirado para otro lado a las conclusiones que saca Petroecuador sobre la producción de gas en la Termogas Machala. Tanto es así que el señor Calero se le entregó hace mes y medio este informe, yo tengo los documentos, y el señor Calero menciona en una entrevista 2 o 3 semanas después que le hacen y dice, hay que traer gas hay que importar gas porque esa es una solución de corto plazo. Le están mintiendo al país, entonces que nos digan con qué argumentos técnicos desestimaron un argumento formal de Petroecuador donde les dice, oigan, por si acaso aquí estoy y hay que levantar la producción de gas. Pero fíjense las contradicciones. El nuevo ministro menciona que efectivamente hay, como todos sabíamos, y esto también lo mencionó el ministro Luque, que en toda la cadena de valor del sector eléctrico tenemos obviamente una falta de inversión. Esto todo el mundo lo escuchó. Pero la falta de inversión, para que se corrija, es decir, para que haya inversiones, ¿qué se requiere? Recursos. Entonces, ¿por qué se hacen de la vista gorda? ¿Por qué miran para otro lado al subsidio eléctrico a las grandes mineras que hasta el día de hoy se mantiene? No puede ser posible que mientras la barcaza cueste 16 centavos el kilovatio hora, mientras la importación a Colombia cueste 31 centavos el kilovatio hora, mientras se haya aumentado la generación con diésel 286%, esto cuesta 25 centavos el kilovatio hora con costo real del diésel, sigamos pagando, sigamos cobrándoles, recaudando a las grandes mineras solo 5 centavos el kilovatio hora por generación y transmisión. Entonces, señor ministro, le faltan recursos, corrija, puede corregir hoy mismo ese subsidio eléctrico a las grandes mineras, que no es poca cosa. Una minera, para que usted tenga una idea, Lisset, ¿Cuál es el monto, ingeniero? consume el equivalente a 250.000 casas. Esto es una población de cerca de 1 millón de habitantes. Y le vendemos a 5 centavos el kilovatio hora. ¿Cuántas ciudades en el país tienen 1 millón de habitantes? Serán 3 o 4, tal vez menos, dos, que pasan el millón de habitantes. Eso es lo que a esa empresa le estamos vendiendo a 5 centavos el kilovatio hora, cuando claramente nos cuesta, y lo han dicho públicamente, la barcaza a 15, 16 centavos. Y lo más grave, porque como le digo, usualmente culpamos siempre al gobierno, pero no vemos a los corresponsables. Y aquí hay corresponsables claros, como la Cámara de la Minería, que defiende la señora Silva, defiende la señora Silva y la señora Orozco, representantes de la Cámara de la Minería, increíblemente defienden que no tienen subsidio, que los 5 centavos por kilovatio hora paga con creces el costo de la energía. Esta es una burla al país. Y lamentablemente en el Ecuador, muchos actores, muchos generadores de opinión, prefieren no decir nada, no mencionar estas verdades incómodas. Pero es evidente que si usted cobra menos de lo que cuesta, el sistema va a quebrar y está quebrando como lo estamos viendo hasta el día de hoy. ¿Y a cuántas mineras, de cuántas mineras estamos hablando, ingeniero? Usted De hablaba dos, de dos. de las dos grandes mineras. Y estas dos grandes mineras consumen una cantidad enorme de energía. Pero además,
Son empresas que, perdóneme, dice, en el ranking de las 5 empresas con mayores utilidades el año pasado están estas dos empresas. El precio del oro está llegando al récord histórico de $2.500 la onza, y el precio de cobre también está en precios absolutamente altos a nivel histórico. No se merecen este subsidio. Los subsidios energéticos deben ir a los más pobres. Las empresas no deben tener subsidios. Lamentablemente nosotros en el Ecuador tenemos funcionarios regalones y tenemos unas representantes de gremios paupérrimos que defienden a ultranza cosas que le hacen mal al país. Y el silencio de mucha gente es lo más preocupante. Gracias a medios de comunicación valiosos como el suyo, hemos podido nosotros alertar a la ciudadanía sobre esto, pero hay evidentemente actores que prefieren ver para el otro lado. En este país, los grandes beneficiarios de los subsidios no son los más pobres, son los que más recursos tienen. 8:18 minutos. De hecho, eso también lo han nombrado en algunas ocasiones los grupos sociales, que a veces son bien vistos, a veces no, por las protestas y movilizaciones que realizan, ingeniero. Usted lo dijo hace unos minutos, la barcaza es necesaria, pero así también es necesario tomar otras acciones que no se han tomado y que no se han tomado en cuenta también. Por ejemplo, usted daba detalles de recomendaciones de Petroecuador. ¿Qué pasa ahí? ¿No existe buena relación entre Petroecuador y las otras autoridades y las otras instituciones? ¿No hay un trabajo en conjunto entre todas estas instituciones dedicadas al tema energético del país? Porque ese también podía ser un problema, no estar coordinados, no trabajar en conjunto, ingeniero. Lisette, le puedo dar una respuesta diplomática, pero prefiero darle una respuesta honesta. No se pueden saltar informes técnicos de las diferentes empresas públicas, excepto que lo contradiga con otro informe técnico. Lo que pasa es que aquí ha habido intereses de los importadores de gas que se les ha tomado en cuenta. Fíjese que a mí me invitaron a una reunión para hablar justamente del nuevo reglamento para comercialización de combustibles y de gas natural, nosotros como representantes de la producción nacional. Y no tomaron en cuenta ni uno de las propuestas para mejorar las condiciones de la producción nacional. ¿Para qué lo invitan? 100% a favor de los importadores. Y esto el país tiene que conocer. No es una coincidencia que un país como el Ecuador, que tiene enorme potencial de recursos en general, eh, hidroeléctricos, de viento para energía eólica, solares, de biomasa, enormes potencialidades, obviamente somos un país petrolero, gasífero, no se haya desarrollado. ¿Sabe cuánto importamos el año pasado en combustibles? Importamos el 80% de los combustibles que consumimos y salieron divisas por más de $7.000 millones, y lo manejan entre un grupito muy pequeño de menos de 10, 15 personas. Y además respaldados por gremios como la Cámara de la Energía, con el señor Aspiazu, que defiende los intereses de los importadores por sobre la producción nacional. Imagine usted la Cámara de Acuicultura defendiendo la importación de camarón en el Ecuador. Eso es lo que están haciendo estos señores de la Cámara de la Energía. Entonces, háganse responsables porque le mintieron al país diciendo que van a hacer solución para este estiaje y saben que no había infraestructura para esto. Se demora al menos 2 años para que pueda llegar la importación de gas. Entonces, en este país, lamentablemente, este país está secuestrado por los importadores de combustibles. Los últimos 12 años, 14 años, hemos importado cerca de $68.000 millones en combustibles. Hay un negocio bastante lucrativo que no lo quieren perder. Y para hacer una referencia y que la ciudadanía nos comprenda, digamos, por qué nuestros argumentos pueden ser válidos, Colombia produce 1.300 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Perú, 1.800 millones de pies cúbicos de gas natural al día. El Ecuador, que está en el medio de estos dos países, produce solo 20 millones de pies cúbicos de gas natural al día. 20. Cuando incluso en el bloque offshore que tenemos, que es del bloque 6 de nuestra Campo Amistad, colinda con la frontera entre Ecuador y Perú tiene su propio bloque, que es, me parece que se llama Corvinas o Albacora.
Estos bloques ya fueron concesionados y le dieron a la empresa Total Energy de Francia y veo un potencial enorme. Las estructuras, las estructuras acuáticas, gasíferas en este caso, no entienden de fronteras. Nosotros compartimos estas estructuras con Perú, pero Perú ya las está explotando. Y yo recuerdo hace algunos años que nos proponían importar gas desde Perú, es decir, conectarse con estas plataformas marinas a Campo Amistad para importar gas. ¿Sabe qué gas íbamos a importar? Gas ecuatoriano. Entonces, este país debe abrir los ojos. Necesitamos fortalecer una estrategia de seguridad energética nacional, desarrollar nuestros recursos energéticos, que es absurdo que estemos en estas crisis, tanto eléctricas como energéticas, y esta exposición con la importación, porque tenemos enormes potenciales de recursos en el Ecuador. Fíjese que nosotros hasta quemamos gas. Nosotros quemamos más de 140 millones de pies cúbicos al día de gas en Mecheros del Oriente, con un alto potencial de metano, y quemamos más gas que países como Qatar, Brasil, Canadá. Incluso somos uno de los últimos 3 países en el mundo, de acuerdo al Banco Mundial, que aumentamos quema de gas versus otros países que ya tienen conciencia de aprovechar sus recursos. Y esto no es una casualidad, Lisset. Esto es obviamente, los importadores de combustibles secuestrando al país y no dejando que esto funcione, que desarrollemos nuestros recursos. Para terminar mi argumento, la licitación de Campo Amistad se ha caído por tercera vez, se ha declarado desierto, y la licitación de gas de mechero se ha caído por tercera vez para no aprovechar recursos y hemos despreciado por más de 60 años. Ingeniero, pero ¿quién debería fiscalizar esto? ¿Quién debería ponerle atención y mano dura? ¿El presidente de la República o de quién estaría a cargo? Bueno, pues o sea, los entes de control, evidentemente Contraloría, probablemente Fiscalía, pero además, como yo le digo, no solo son los gobiernos de turno, porque al gobierno de turno siempre lo utilizamos, como yo digo, como una piñata y todo el mundo le cae culpándole, echándole la culpa. Pero aquí hay que apuntar a los corresponsables, que son justamente las cámaras y los gremios que apuntan a su beneficio o a beneficiar a ciertos sectores, sin importar el desarrollo nacional. Yo le apunto, por ejemplo, a la Cámara de la Energía. Es una vergüenza que una Cámara de la Energía promueva la importación de energía. Además, siendo conscientes y sabiendo que existen estos informes, que los han traspapelado, no salían a la luz, no querían que salga a la luz. Nosotros tenemos que hacer esta corresponsabilidad, por ejemplo, con la Cámara de la Minería, que defiende que les regalen la energía a sectores que no lo necesitan. Estos recursos son absolutamente necesarios para hacer toda clase de inversiones en la cadena de valor que todo el mundo sabe que se necesitan. Entonces, no solo está el gobierno de turno y el ministro regalón de turno, porque se están haciendo los locos, por ejemplo, con estos subsidios, sino también la clase gremial que tiene este país, que lamentablemente para los que conocemos algo del sector, sabemos que se están yendo contra el interés nacional. 8:26 minutos, ingeniero, para ir culminando. ¿Esto de la barcaza es una solución a mediano, largo plazo? ¿Es sostenible? ¿Será parche? ¿Será temporal? ¿Cómo la podemos calificar? Eh, yo quisiera que sea del menor corto plazo posible, pero probablemente nos quedemos con esta barcaza en el mediano plazo. Y lo explico. Hoy el déficit de Ecuador es, según SENACE, más de 1.000 megavatios. 1.000 megavatios, para que se comprenda la magnitud, es como construir o la necesidad de construir un nuevo Paute. Y SENACE en, propone, digamos, como una alternativa para evitar apagones, mantener la importación de electricidad a Colombia de una capacidad de 400 megavatios. Pero primero es un error porque Colombia, ya vemos la incertidumbre de exportar o no electricidad a Ecuador, porque ellos tienen sus propias necesidades. Pero al colombiano le encanta vendernos electricidad al Ecuador. ¿Sabe por qué?
porque nos vende a precios que en promedio el año pasado fueron de 31 centavos el kilovatio hora, con picos de 68 centavos el kilovatio hora. Eso es un valor usurero, pero no nos queda de otra, pues si no hay apagones. Por eso le digo, pagamos de 31 centavos el kilovatio hora El para doble. revenderlo a 5 centavos a las grandes mineras. ¿A usted le parece justo eso? Claro que no. Y con el silencio de las autoridades, porque el nuevo ministro no se ha pronunciado al respecto de este subsidio. Incluso hasta lo han defendido al subsidio. Y voy a decir algo más. En la ley no más apagones, en el artículo 56 fue modificado para que ahora por fin en el cálculo real de la tarifa eléctrica se, eh, se incluya el costo de amortización de los activos, porque antes solo se cobraba, digamos, o solo se calculaba por operaciones y mantenimiento. Y nuevas inversiones, como por ejemplo Coca-Cola o Sinclair, se las contabilizaba como una donación. Entonces, esos dos componentes ahora ya tienen un tercer componente de cálculo que debería calcularse, que es la amortización de activos. Y esto es importante porque ahora, por ley, la agencia de regulación tiene que decirnos cuál es el costo real. Esto no significa que les van a quitar subsidios a nadie, pero por Ujú. lo menos que se dé claramente establecido cuál es el costo real de la electricidad. Ese informe lo quieren traspapelar, no quieren que salga a la luz. ¿Para qué? Para defender los intereses de las grandes mineras. ¿Por qué no sacan ese informe que debió salir el 30 de junio para que le digan al país cuál es el costo real de la energía? Y ahí la asambleísta Lucía Pozo ha pedido al Ministerio de Energía que le hagan llegar ese informe y se están haciendo los locos para que se demuestre que la Cámara de la Minería le ha mentido al país al decir que no tiene Ay, Dios, está subsidios. cerquísima. Entonces, tenemos Qué risa. 400 megavatios de importación a Sáquenme de Colombia a un ahí. precio enormemente alto. Tenemos una barcaza de 125 megavatios, ya son 525 megavatios. Tenemos que tener un plan de eficiencia energética, por ejemplo, cambiando las luces de la iluminación pública de las calles a luces LED, ahí tenemos unos 200 o 300 megavatios que podemos ahorrar de energía. Eh, Entiendo que el Toachi Pilatón y otros van a entrar, pero ¿por qué dejan de lado la Termogas Machala? ¿Y por qué dejan de lado la solución más rápida y barata, que es la Termogas Machala? Entonces, esas cosas Oiga, no se entienden. ¿Por qué ingeniero, pero le apuntan? en su momento, el ex ministro encargado, Roberto Luque, él hablaba de hacer una limpia, de sacar a los corruptos, las termogas machala. ¿Qué pasó ahí? Pescaron a río revuelto, porque hicieron un show enormemente claro, además muy mediáticamente muy fuerte, de que hay que eh, rectificar lo de la Termogas Machala, y ahí dijeron que estaba el centro de corrupción, Ujú. pero se enfocaron en importación de gas, se enfocaron en hacer esfuerzos enormes para sacar un reglamento en favor de los importadores de gas. Esto el país tiene que darse cuenta que los utilizaron y vendieron humo para fortalecer la posición de los importadores de gas. Cuando Petrocor les decía, oiga, estoy aquí, míreme, y incluso le hizo un informe al ministro Luque y le mandó ese informe al ministro Luque y al ministro y al gerente de SELEC. Yo tengo, le voy a mandar, Lisset, yo tengo los oficios y tengo el informe donde las conclusiones son absolutamente claras y se han hecho los locos, porque obviamente si al mismo tiempo de trabajar con la barcaza, en paralelo también trabajaban con Campo Amistad, ahorita ya tendríamos un aumento de producción de gas que nos proteja y nos dé una solución de al menos 100, 120 megas. Entonces, cuando usted no entiende algo tan obvio, además algo tan eh, claro y tan argumentado con oficios y con informes, apunte a los ganadores. ¿Quiénes son los ganadores? Los importadores. Y esto es lo que llama la atención y, digamos, hay que consultar al ministro Luque y al nuevo ministro, Ujú. oiga, déle una respuesta al país.
8:32. Por eso es necesario dialogar con los expertos en estos temas, porque de pronto, como usted lo dice, ingeniero, la ciudadanía no lo conoce, pero cuando ustedes están aquí para explicarnos, de pronto abrimos los ojos nosotros, pero no esperamos, o esperamos, por decirlo así, la voluntad de los actores responsables de la fiscalización, de buscar toda esta corrupción que de pronto no sale a la luz porque como usted decía, se hacen los sordos, los ciegos, los mudos. 8:32. Gracias, ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto en temas energéticos, por todas estas informaciones que usted nos ha dado el día de hoy y que la ciudadanía es necesario que las conozca. Que tenga excelente día, ingeniero. Gracias por el aporte valioso de esta mañana. Gracias, Lisette, y le hago un llamado público al ministro de Energía actual, que así como se reúne a diario con los importadores de gas, nos dé pues una audiencia a los que defendemos la producción nacional, a ver si nos cuenta si es que algún rato van a tener algún interés de sacar adelante la producción nacional que es más barata y más beneficiosa para el país. Esperemos que Gracias se dé por el ese diálogo, espacio. ingeniero. Gracias, que tenga excelente día. 8:33. Hacemos una pausa.